Bien, ahí estamos con Autohistoria, con Gustavo Feder. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto de compartir este miércoles contigo, para hablar de la rica historia que tenemos en Argentina del automovilismo deportivo, ¿no? Gloriosas épocas de los 70, y antes también, y posterior también. Bueno, buen día, un gustazo estar con ustedes, empezando lo que para mí es el comienzo de la temporada 2026. Sí, señor. En la columna de Autohistoria y con día nuevo, o sea que va a estar todos los miércoles. De ahora en más, por lo menos hasta fin de año, bueno, estaremos los miércoles. Vamos a compartir todos los para miércoles. Que nadie diga, ¿qué hace Gustavo miércoles? Sí, cambiamos de día. Así que bueno, sí, la idea es desarrollar temas, como siempre, vinculados por un lado con la industria automotriz nacional, y también vamos a tocar algunos temas de automovilismo y algunos cruces lindos que se dan entre la industria y el automovilismo nacional, que son bastante interesantes para rescatar y tener presentes. Para poner primera, hoy arrancamos con un tema que sí tiene que ver con el automovilismo argentino, con una época de profundos cambios que se fueron dando fundamentalmente en el turismo carretera, que va a cambiar de fisonomía de manera notable y en muy poco tiempo. Y de todos esos grandes cambios que ameritan muchos programas. Ya había grietas en esa época. Siempre hubo grietas. Argentina es un país de grietas, ¿no? Ya había ahí. Sí, tal cual. Ahí, claro, lo que se va dando a mediados de los años 60, las cupecitas empiezan a quedar obsoletas. Entonces hay gente que comprende que hay que hacer un cambio, que hay que ir hacia algo más cercano a los autos de turismo que se conocían en Europa. Aparecen los autos compactos que se fabricaban o se empiezan a fabricar en Argentina en la década del 60 y que paulatinamente empiezan a ser protagonistas, ¿sí? del turismo carretera. Y en el año 67, que es un año, si querés, bisagra, porque hay un cambio reglamentario muy importante que permite que los diseñadores y constructores tengan muchas más libertades para ensayar todo tipo de soluciones, desde la mecánica a la estructura, a la aerodinámica, y se produce una verdadera revolución que va a dar un giro notable en lo que es por lo menos la estética y las prestaciones, ¿no? de los autos del turismo carretero de la época. Puntualmente vamos a hablar de lo que fue el prototipo Ford, ¿sí? Un auto desarrollado por la gente de la Comisión de Concesionarios, que era el ente oficial que bancaba la participación de Ford oficialmente en el turismo carretera, y que fue un desarrollo que le confían a la empresa Competición, que era de Horacio Stiven, comandada por Horacio Stiven, y donde había un diseñador de lujo que en ese momento tenía poco más de 25 años, que era Pedro Campo. Pedro, ¿no? Maestro. Te hago una pregunta, sí, señor. porque lo veo. El trono naranja no partió de un prototipo. Claro, pero me estás spoileando al final. Perdón. No, porque sí, me acordaba más o menos, sí, pero ahora sí. en esa foto, viste que Sí. parecido. Bueno, ahora, claro, después vamos a llegar a eso, pero Mirá la garrafa. Algo importante que tiene que ver con esto que venía comentando recién, no solamente ese año aparece el prototipo Ford como un vehículo innovador, sino que tenemos la irrupción del Torino a partir de febrero del 67, hace poquitas semanas se cumplió un aniversario del triunfo de Gradasi con un auto que debutaba, ¿no? Debuta y gana, una cosa que no había ocurrido hasta entonces en la categoría. Supongo que habrá pocos ejemplos en el automovilismo argentino de algo similar. Y aparte aparecen estos vehículos que son prototipos, que no son Sport prototipo. No quiero aclarar esto, que algunos lo confunden. La categoría Sport prototipo va a llegar después, y un poco como consecuencia de todos estos cambios que se van gestando desde el 67 en adelante. Recién veíamos un par de autos que aparecen en simultáneo en otros desarrollos, las liebres, ¿no? Entre Pronello y Oreste Berta, que Mirá están metiendo qué mano. foto esa, Mirá esta largada, ¿no? Que esta es la donde va a debutar. Aires. Claro, esto es Buenos Aires. Estas son las liebres, ¿no? Que son sobre la base del Torino, que irrumpe de manera, como dije recién. Había liebre 1, 1,5, liebre 2. Liebre 2, después viene la 1,5. Gustavo, partía el tema de llamarlo liebre por el desarrollo aerodinámico que tenía, ¿no? Sí.
Son modificaciones en las que interviene fundamentalmente Heriberto Pronello, Claro. ¿no? Que es el que pone el énfasis en modificar las prestaciones aerodinámicas del auto, ¿no? Mientras Oreste trabajaba más que nada con la mecánica. Claro. Y por otra parte tenemos otros vehículos que se van desarrollando en simultáneo. Recién veíamos la Garrafa de Andrea Bianini, ese auto amarillo, y el Petizo, ¿no? de Tulio Crespi, también Tulio, desarrollado claro. sobre un Torino. En esta foto que estamos viendo, ahí lo tenemos, a Horacio Steven a la derecha, ¿no? Que era el que comandaba la empresa Competición, a Pedro Campo, Pedro. muy joven, y estamos viendo algo que tiene que ver justamente con estos prototipos. Ahí lo que se ve es una estructura tubular, ¿no? Que es un cambio de paradigma en cómo están concebidos y configurados estos autos, ¿no? Recordemos, veníamos de las cupecitas con chasis y carrocería por separado, aparecen los compactos, que se llaman compactos porque es autoportante, ¿no? Donde la propia carrocería es parte de la estructura del vehículo, y entonces acá la apuesta es bastante radicalizada. Ya no hay un chasis del cual se parte, sino que se diseña toda una estructura, en este caso multitubular, como la que estamos viendo. Había una pequeña trampita con el reglamento que te obligaba a que el auto fuera un auto de serie modificada, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pedro Campo con muchísima astucia? Tomó parte de la estructura del Forte, simplemente un larguero. Un larguero del Forte. Claro, Ya está, lo- como lo decir, modificó. Y dijo, con esto ya cumplimos con el reglamento, claro. ¿no? Lo perforó para alivianarlo y lo vinculó con esa estructura tubular reticulada que permitía entonces darle al auto rigidez y hacerlo extremadamente liviano, ¿no? El prototipo Ford pesaba un poquito más de 1.100 kilos, ¿no? Acá hay una apuesta importante que hace Ford en esos años al motor F100, ¿no? Al motor Claro. V8, V8. ¿no? Que contrastaba un poco con los motores de los compactos que eran 6 cilindros, pero que eran los motores con los cuales participaban las cupecitas, por lo menos de la marca Ford. Entonces, esta combinación de una estructura liviana, un motor V8 y un diseño aerodinámico de la carrocería que realmente cambia de manera bastante notable todo lo que se conocía hasta ese momento. Es muy interesante destacar que en el diseño que hace Pedro Campo, él pasa su diseño a la gente de Ford Motor Argentina y a su vez la gente de Ford Motor Argentina lo envía a Estados Unidos para que los ingenieros que habían participado, hay una vista, no sé si la podemos ver del auto, los ingenieros que habían participado en el diseño, ¿sí? del Ford GT40 que había ganado el año Le Mans. anterior. Claro, en Le Mans. El Le Mans. Acá lo estamos viendo, fíjate. La línea punteada es el diseño original de Pedro, ¿no? Sí. Y entonces los ingenieros norteamericanos asistidos con computadoras, con toda la tecnología de punta que tenían en esa Una época, computadora que decía como este estudio, más que- o menos que de grande, ¿no? gigantesca, Una cosa cambiaron. gigantesca. pero así todo, fíjate. Muchos no se lo cambiaron, ¿eh? Exactamente. Los tipos dijeron, está perfecto lo que me mandaste, te pedimos o te sugerimos algunos cambios que mejoren la aerodinámica, ¿no? Puedo decirte algo, hoy es un auto, sigue siendo un auto lindo. Sí, Es una olvídate. belleza, es una belleza por Los TC de esa época son muy por lindos. Muy donde, bonitos. los por donde prototipos. lo mires, ¿no? Mirá la línea que tiene, ¿no? El diseño. Absolutamente novedoso, inspirado en gran medida en los Gran Turismos que sí Claro. competían en Europa. Fíjate, la toma es en Le parecida Mans. a la que usa el TC hoy. ¿eh? Bueno, ahí Arriba. tenemos claro, una trompa muy aerodinámica, fíjate los faros carenados para evitar turbulencia. Esta imagen me quiero detener un segundito porque es muy interesante lo que se ve ahí. No sé si podemos volver a la anterior, que se ve la vista La lateral, vista de lateral que con la compara el prototipo con lo que eran las cupecitas, donde las diferencias que se pueden apreciar son abismales. ¿Se puede poner esa imagen? Así podemos... Volvemos a la anterior. La anterior. No, no, la otra. La que compara con la cupecita. Parecida a esta, pero que se ven dos dibujos. Lo que hizo Campo, además de utilizar el larguero del Forte como recurso para cumplir con el reglamento, es correr el motor unos 27 centímetros hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué logró con esto? Un mejor reparto de peso, ahí ¿no? está Archie, que vas a ver la comparación con la cupecita, Archie, en el dibujo. Entonces, con ese mejor reparto, lo que se logró obviamente es mayor estabilidad. El piloto quedó casi
casi cerca del eje trasero, Claro. ¿no? Cambia por completo la posición de manejo. Obviamente es un auto mucho más bajo que las cupecitas. Ahí está, Ahí mirá, lo estamos ese viendo. es. Exactamente. Bueno, vos fíjate. Fíjate dónde está la puerta del prototipo, la puerta de la cupecita, Sí. bueno, las alturas, por supuesto, que no hay punto de comparación. Otro detalle que por ahí no se ve en el dibujo, pero sí se había cuidado mucho en el proyecto, es que no tenga elementos salientes que afectasen la aerodinámica, ¿no? Es decir, por ejemplo, las bisagras que abrían lo que vende ser la luneta trasera estaban ocultas dentro del auto. Lo mismo, el botón que abría la puerta tenía estaba metido hacia adentro para evitar todo este tipo de problemas aerodinámicos. Y lo mismo se veía en algunas de las imágenes que las trompetas de los carburadores y demás que salían, ¿no? Estaban cubiertas con una pieza plástica también con esta finalidad aerodinámica, ¿no? Y que aparte estéticamente era muy impactante verlo, ¿no? Sabés que acá lo llamaba, a ver si me está escuchando A ver. Pedro Campo. Pedro, buen día, estamos en Carburando aquí con Gustavo Feder, historiador, hablando de esa maravilla que ideó en su momento. Pedro Campo, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo le va, Pedro? Yo lo tuteé, pero lo voy a tratar de usted porque es una leyenda. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda? Ninguna maravilla, no. Bueno, estamos hablando de la... Claro, por favor. Estamos acá con Gustavo Feder, historiador, hablando de esa maravilla que usted hizo allá por fines de los 60, ¿no? O casi mediados de los 60. En 67 fueron los primeros dibujos y bueno, después ahí ya siguió. Sí, empecé en el 67 con ese auto, con ese tipo de auto. Y decía Gustavo que partió de un larguero de un Fortera, ¿no? Como porque lo que pedía el reglamento. Bueno, en realidad hicimos una especie de copia del larguero de Forte, o sea, larguero de Forte verdaderos no había, o sea, conseguí uno, tomé unas medidas e hice una especie de réplica de chapa de 3 milímetros, total, no importaba el espesor, había más o menos, era para cumplir con el reglamento nada más, así que hice un chasis reticulado como corresponde y le puse unas chapas que simulaban ser los largueros. Todo eso era para poder tener una distancia entre ejes razonable y tener sobre todo tener la posición del motor bastante atrás, porque como esos autos tenían eje rígido, el motor no podía estar muy adelante, entonces tenía el motor atrás del eje, cosa que es exactamente como debe ser un auto de tracción trasera y motor delantero. O sea, el motor tiene que estar lo más atrás posible para tratar de tener, digamos, más del 50% de la carga en este eje trasero, que es lo que debe ser. Claro, un auto O sea, que... la idea es tener más carga en el eje trasero que en el delantero, en las ruedas motrices. Usted sabe, Pedro, que estamos viendo el dibujo, con la comparación con la cupecita y demás, que era notorio, era un cambio terrible, pero hoy yo digo que sigue siendo, hoy viéndolo, sigue siendo un auto lindo. O sea, ustedes eran unos avanzados de la época, ¿eh? Lo que pasa es que la aerodinámica, cuando vos diseñás para la aerodinámica sale eso, o sea, la forma de una cabina de un avión, o sea, digamos, esa es la forma que al aire le gusta, o sea, una forma redondeada que después se tiene que cerrar suavemente y tratando de molestar al aire lo menos posible y todo lo más liso posible. De hecho usamos un parabrisas muy curvo visto en planta y encima estaba pegado con adhesivo, cosa que fue uno de los primeros, o sea, ni siquiera pusimos burlete, que era lo que los autos en esa época usaban burletes en los vidrios, cosa que al aire no le gusta nada. Entonces, bueno, se trató de hacer lo mejor posible y se logró. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego Durruti, un gusto realmente saludarlo. Acá, obviamente, estamos en una época donde la información estamos a un clic de saber cualquier cosa. En esa época, ¿no? En la década del 60, ¿cómo era el trabajo para informarse, para estar al tanto de todo lo que sucedía en el mundo, para después aplicarlo en un vehículo de competición? Bueno, revistas llegaban, o sea, en esa época ya acá había revistas americanas, inglesas, por ejemplo, la revista Road and Track, que es muy buena. Sí. Después había una revista inglesa muy buena que se llama Automobile Engineer, o sea, ingeniero automotriz,
realmente era excelente, digamos. Eso ya era una revista seria para profesionales, con ecuaciones y artículos escritos por ingenieros para ingenieros. Claro. Era una revista de gente de las fábricas y de los equipos. Entonces, ahí se habían salido unos artículos fantásticos, sobre todo de aerodinámica, que me fueron muy útiles. Y aparte había libros Claro. de aviación donde habla de aerodinámica, que finalmente es lo mismo. O sea, la aerodinámica de un auto y la de un avión son muy parecidas. Hola Pedro, ¿qué tal? Gustavo Feder, te quería saludar. Es un enorme placer escucharte y que, bueno, podamos ampliar un poquito aquello que hiciste en los años 60 con el prototipo Ford. Y quería también que nos cuentes de algo que se viene dentro de muy poquito en el Museo del Automóvil para todos aquellos que quieran aprender a diseñar autos de competición. Contanos un poquito de qué se trata. Justamente la gente del museo accedió con mucha gentileza con el microcine que tienen abajo, que es muy cómodo, tienen para 50 personas, pero digamos, y bueno, voy a dar un curso de diseño muy completo, donde va la parte aerodinámica, de estructuras, de suspensiones, de dirección, frenado, incluso la parte de seguridad, o sea, cómo se ha avanzado en el tema de la seguridad, no solo en los autos de carrera, sino también en los autos de calle, los arneses, en fin, todo eso, todo lo que hace un poco a diseñar un auto que funcione correctamente. O sea, hoy el automovilismo ha avanzado tanto que realmente hoy, pensá que los autos de calle hoy doblan a lo mismo nivel de aceleración lateral que los autos que corría Fangio. O sea, un auto de calle hoy dobla a una G, que como mucho es lo que doblaba Fangio con un Mercedes o con una Maserati. O sea, y los autos, y encima los autos de Fórmula 1, las curvas rápidas, por la carga aerodinámica que se logra, llegan a doblar a 5 o 6 G, cosa que los pilotos realmente es muy exigente, pero son velocidades increíbles, y eso solamente por el avance de la aerodinámica. En esa época, en la época de Chueco, prácticamente a la aerodinámica no le daban importancia solamente por la resistencia al avance, Claro. pero no habían pensado en la carga aerodinámica, que en realidad es lo que más importa. Y entonces por eso fue el avance tan grande, y aparte se progresó en las gomas y aparte los motores, pero digamos, la parte que yo me parece que fue más relevante en la parte de la carga aerodinámica, los alerones, el efecto suelo, todo eso fue lo que hizo el impacto más grande de los autos. O sea, un piloto de aquella época, un auto de hoy, lo podría manejar, pero tendría que aprender mucho y cuidar mucho su físico. En esa época Fangio corrió con 45 años y hoy sería casi imposible correr con esa edad en un auto de Fórmula 1 hoy y ganar. Hoy los pilotos más grandes ya tienen 38 y ya el físico ya sufre. Alonso tiene 44, es el más veterano. 44 y está, ¿eh? Por eso, bueno, pero es un caso excepcional, Sí, es el obvio. único, y no creo que le quede para mucho, porque hay una cuestión de físico simplemente. Tal cual. Y ahí anda renegando ya con el motor Honda. Con el Aston Martin. Lo va a retirar el Aston Martin. Bueno, otra cosa que apareció hace no tanto fueron justamente los motores japoneses, ¿no? Claro. En esa época eran todos motores italianos o ingleses, ¿no? Claro. Claro, el hecho que haya aparecido Honda también fue un avance notable, ¿no? Con una experiencia, empezaron con las motos ellos, pero ganaron no sé cuántos campeonatos. Sí, tal cual. Pedro, del automovilismo argentino actual, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Bueno, yo creo que da un muy buen espectáculo. Las jaulas están muy bien diseñadas, sin duda, y bien construidas. Lo que es muy caro todo. Yo creo que lo que pasa es que hay es muy caro, sobre todo por los motores, Sí. porque claro, hoy se puede comprar un motor V8 de 460 o 480 caballos por
11 o 12 mil dólares, y es un motor que podría durar 3 o 4 carreras sin abrirlo. Y es un motor muy liviano que pesa escasamente 200 kilos y es muy barato justamente por estar hecho en gran serie. Lo que pasa es que hay toda una gran industria de piezas de autos de carrera, y la otra cosa es que quizá el ruido, los aficionados argentinos no están acostumbrados al ruido de un V8, están acostumbrados a un 6 cilindros tirando 8.500 vueltas. Sí. Eso es diferente, pero yo creo que el espectáculo podría ser muy bueno, y sobre todo bajar los costos, porque todas las categorías actuales son realmente muy caras. O sea, sí, los precios que hay en Europa acá serían imposibles de pagar por el uso de las cosas de carbono, ¿no? De los monocascos de carbono y todas las piezas que son realmente muy, muy caras. Pero tenemos un automovilismo muy desarrollado en realidad acá en Argentina. ¿Le gusta a Pedro la SV del TC2000? No sé si la pudo ver, si lo siguió. No lo pude ver, o sea, esa parte no. Sé que se incorporó el equipo Mercedes. Es en el TC. Es el TC. En TC, sí. Y en TC2000 no vi eso, no vi los SUV, ¿no? ¿Y el TC, los de nueva generación, los ha visto, los Mustang, las carrocerías nuevas? Sí. Y bueno, yo creo que es un avance importante porque son formas más actuales. Lo que pasa es que los autos acá, digamos, no se producen, pero son autos mucho más eficientes aerodinámicamente, sin duda. Ahora, espero que en algún momento podamos hacer algunos prototipos de motor atrás, que sería eso nos permitiría a la gente que hacemos chasis a igualarnos o acercarnos por lo menos a lo que hay en Europa. Sobre todo por la parte de aerodinámica, ¿no? Que claro, hoy los prototipos en Europa, los que corren en Le Mans, son una cosa impresionante, ¿no? Sí. Eso también doblan a 5G. Claro. Porque claro, tiene una aerodinámica que es posible solo con motor trasero, ¿no? Sí. Espero que algún día se llegue a eso, ¿no? Ojalá, y espero que los puedan manejar también, ¿no? Porque este piloto para manejarlo. Pedro, ha sido un gusto. Bueno, pero siempre aparecen pilotos. Sí, hay una escuela con los chicos que andan en karting y que andan en Fórmula 2, que realmente esos chicos andan rápido, y en el prototipo de 2000 también hay una categoría que yo empecé a hacer autos hace 25 años con los Dragón, y también doblan muy rápido porque tienen difusores, tienen todo, y realmente doblan muy rápido tienen un motorcito muy chico, pero con una aerodinámica buena logras hacer un auto relativamente barato, pero que dobla muy rápido. O sea, imagínate esos mismos autos, pero digamos mucho más reforzados, por supuesto, otro chasis, pero con un motor de 500 caballos o 600, sería fantástico. Claro, sí. Y en Rafaela lo pondría yo, ya listo ahí en el óvalo. Así que andarían, sería una cosa tremenda, claro. Sí. Claro, lo que pasa es que el óvalo en sí mismo, como era hace 20 o 30 años, no existe más. Claro, o sea, no está así. Está parecido. Pero andaría muy bien, sin duda, claro. En cualquier autódromo bueno, los autos modernos tienen una performance impresionante, pero requiere pilotos más jóvenes y muy súper entrenados, ¿no? Bueno, los pilotos de ahora también son muy entrenados. Digamos, ya los autos de ahora son bastante exigentes. Me decían que un TC de ahora carga más o menos 500 kilos en la carga aerodinámica. Sí. El TC2000 con los SUV están 600 kilos, más de 600 kilos, y tiene efecto suelo. Claro, sí. Sí, Gustavo. Pedro, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuándo comienza el curso y cómo se pueden contactar los interesados que quieran participar? Bueno, el curso empieza en abril. Son 4 sábados por mes, de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Son 6 meses de curso, son 24 clases que se va a dar en el Museo del Automóvil, que está allá en la calle Irigoyen, que es el Museo de Espadafora. Eso se puede encontrar ahí en YouTube
o en YouTube, en Google. El curso es un curso muy profundo, donde va a haber cálculo de elementos de frenado, cálculo de aerodinámicos, cálculo de ailerones, o sea, de amortiguadores incluso, o sea, la idea es tratar de generar un conocimiento que se pueda usar, o sea, incluso el cálculo de chasis, algunos elementos de cálculo de chasis también va a haber, de geometría de suspensión, en fin, una cosa lo más completa posible. Y 24 clases de 3 horas cada uno. El costo es razonable, son 160.000 pesos por mes, así que bueno, pienso que eso va a tener una buena repercusión. Sin duda, Pedro, va a ser un gusto escucharlo y seguramente en alguna clase lo vamos a acompañar. Gracias por su tiempo y por todo lo que le ha entregado el automovilismo. Le mando un abrazo grande desde aquí, desde Carburando. Igualmente para los amigos de Carburando y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba, una leyenda, Pedro. Sí. Un placer, la verdad, escucharlo y tener su testimonio directo, ¿no? de esta historia. Bueno, aparte las ganas que le pone, no Sí. sé por cuántos pirulos andará, Pedro. Y pero cerca de 80 o Claro. ahí está. Ahí lo se está escuchando. Todavía está Menos que Pedro estamos, acá. menos que estamos A ver hablando qué bien. dice. 60 cuadras por día, estoy pesando 70 kilos, estoy muy flaco y muy activo y camino muchísimo y como bien, o sea, me cuido lo más posible. Dejé de fumar hace 50 años. ¿Es verdad que va a bailar de vez en cuando o no? De vez en cuando sí. Ah, vamos todavía. Muy bien, un Sí, eje. Y con los es un ejercicio fantástico y muy placentero. y aparte divertido. ¿Y con los planeadores sigue haciendo algo o no? Sigo volando, pero ya hace como 2 años que tengo que volar con un piloto de seguridad. Simplemente dejé de ir al médico a hacer la revisación médica obligatoria, así que ahora vuelo yo, pero me acompaña un piloto de seguridad. Que va, un ejemplo, la verdad lo felicitamos, Pedro, y lo admiramos profundamente. Bueno, sí, realmente, el vuelo en planeador es una cosa fantástica, es un deporte increíblemente placentero. Sin duda, sin duda. Pedro, abrazo grande y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Ahí estaba Pedro, un maestro, Pedro, un maestro. Nosotros no llegamos ni en pedo. Estamos un No. poquito lejos, ¿no? Bueno, vamos a... A lo mejor, escuchame, tenemos que hablar con Francisco, le podemos conseguir una charla con Mirta. Con Chiqui. Sí, sería interesante. Sería interesante, ¿no? Sería interesante. Que nos den cuál es la receta. Sí, maravilloso. Y hay que invitarlo a Eccleston también ahí. Pues yo siempre digo, y ahora volvemos al tema, ¿no? Sí. Que a Mirta, yo veo que me da mucha bronca cuando viste que qué país le vamos a dejar a Mirta y empiezan a cargar con eso. Tiene que ser un orgullo, una persona de 99 años que condujo un programa de televisión. Claro. No sé Y si la lucidez que debe tanta ser lucidez. récord Guinness eso, te digo. y aparte es Debe ser un Argentina, récord. viejo, ¿o no? Sí. Entonces hay que cuidarla. Así es. Bueno, así seguimos, es. Gustavo. Bueno, Te expolié lo del retomamos. trueno. No importa, ya vamos a llegar, ¿Y quiénes tranquilo. quiénes Ahora- manejaban los Bueno, prototipos? Ahora estos? vamos a la parte de porque la gente estará preguntando, bueno, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo le fue? Claro. Bueno, algo importante además a destacar, todo esto que recién decíamos se desarrolló en muy poquito tiempo, ¿no? Porque Ford contrata a Campo y a Steven en abril y le dicen, Douglas Kitterman, que era el presidente de Ford en esa época, en 90 días teníamos que tener el auto, o sea, partiendo de cero. Bueno, esos 90 días fueron en julio de 1967, el auto se termina, que lo construyó Baufer, como comentaba anteriormente, lo prueban en el circuito perimetral del Autódromo de Buenos Aires, y ahí están justamente Atilio Vélez del Carril Atilio y Vélez del Oscar Carril. Cabalén, que eran los pilotos oficiales de Ford, y estaba también Oscar Gálvez, que Curiosamente, en dos ese de los que se momento- accidentaron. Claro, que Oscar Gálvez estaba como asesor, ¿sí? del equipo, Del equipo. que también lo prueba, ¿no? Bueno, quedan absolutamente deslumbrados con las prestaciones del auto, muy confiados. El auto va a debutar poquito después, un 16 de julio, también del 67, en el Autódromo de Buenos Aires, en una fecha donde participan estos prototipos que comentamos al principio de la columna, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la garrafa de Benín, el amarillito que se ve La liebre, ahí, mirá, ahí, la dos. ahí atrás. Y también debuta, acá la estamos viendo nuevamente, y también debuta el petizo que había diseñado De Tulio. Tulio Crespi, ¿no? O sea que era
todo una revolución. Bueno, pasa algo raro, ¿no? El prototipo Ford gana su serie, ¿sí? Le gana deja atrás nada menos que a 6 torinos, ¿no? Encabezados por Eduardo Copelo, que era el gran rival uno de los grandes rivales de Viale del Carril, que es el único que corre en esa fecha. O sea, Ford termina un solo prototipo para debutar, ¿no? Pero logra ganar su serie, establece el récord de todas las 3 series que se corrieron y entonces había una confianza de cómo le iba a ir al auto en la carrera. La carrera se larga y fue una de las carreras más cortas de la historia del TC porque dura una vuelta. ¿Qué pasó? A Julio Devoto, la cupecita de Julio Devoto se le traba la selectora de cambios, pone primera y se clava ahí. Entonces cuando los autos van girando, los banderilleros intervienen, piden al primer pelotón que aminore la marcha, aminoran la marcha, lo esquivan, pero pasa algo insólito, se mete la policía y público en general a la pista a parar la carrera. La paran, o sea, hacen detener a los autos. Bueno, el segundo pelotón que venía en el aire no pudo parar y ahí se arma un desastre que por suerte sin consecuencias físicas para nadie, pero el prototipo Ford lo chocan y entonces queda inhabilitado para poder competir. La fecha siguiente, que se corre en agosto del 67, que es una fecha de la Copa Challenger, que eran 3 días del 17 al 20 de agosto, con largada tipo Le Mans, o sea, con los pilotos acercándose a los autos. Bueno, ahí también ya se presentan los 2 autos, ¿no? El de Atilio y Viale del Carril, el Oscar Cabalén, con los números 18 y 20, y ahí tenemos un accidente muy lamentable cuando está corriendo la serie Viale del Carril. Sí, que se prendió fuego. Nosotros claro, hicimos una nota con exactamente, Atilio. Aparentemente toca una mancha de aceites, el auto curbón, se desvía, ¿no? Pegó. En el curbón pega contra el alambrado perimetral, el auto se prende fuego, ¿sí? Ahí murió su acompañante, ¿verdad? Y es muy su acompañante José Luis Jiménez. Él Jiménez. sale herido, casi con el 40% de su cuerpo con quemaduras, y Oscar Cabalén, que podría haber continuado la carrera, decide no participar, queda muy impactado con lo que vio. Mientras tanto, Ford sigue con el desarrollo de este auto y una semana después lo prueban con Cabalén como piloto en el circuito de San Nicolás, y ahí sufre un accidente Cabalén y lamentablemente él y su acompañante ocasional, que era Arnaiz, que formaba parte del equipo de competición, también pierden la vida en ese luctuoso accidente que termina abruptamente con una experiencia que tenía un montón como para poder marcar una historia mucho más positiva para Ford y para el automovilismo argentino. El prototipo ¿no? Ford, ese no era el que también se accidentó después de Migliosi, ¿no? Ese era el halcón que ya se Ah. desarrolló en la etapa de Pronelo, donde ya arrancan los Porque prototipos. medio decían que Migliosi le había descubierto cuál era el problema, que por ahí se incendiaba, que era que saltaba la tapa del tanque. Pero era ya un auto totalmente diferente, ya en otra etapa donde es Pronelo quien diseña esas variantes, no tanto el alcohol como Y ahí Pero para el prototipo, era para otra categoría. Claro. Y ahí el prototipo Ford ya... El prototipo Ford entonces se cancela ahí mismo. Ford termina apostando a los Falcon angostados con motor V8 y demás, pero había quedado un tercer prototipo que no se había terminado de construir y ese al no año corrió siguiente, nunca. y ahora viene con lo que vos decías al principio, ese auto que había quedado en proyecto lo adquiere Carlos Pairetti en la temporada siguiente. Pairetti arranca con un Barracuda con motor Chevrolet, pero tampoco le puede ganar a los torinos, y entonces deciden retomar ese auto a pesar de estos antecedentes tan complicados que tenían, ¿no? Pero se hacen unas modificaciones. La más importante es que los tanques de combustible que están a los costados los colocan atrás, ¿no? De esta manera, en caso de un impacto, golpe, claro, es menos riesgoso la posibilidad de que se prenda fuego. Pero Pedro Campos me lo contaba en una entrevista y en un libro que yo publiqué, que eso afecta la estabilidad del auto porque los tanques se considera que tienen que estar cerca del centro de gravedad para que en la medida que se van vaciando no afecte para que sea parejo, digamos, el rendimiento, ¿no? Exactamente, pero era ¿no? más seguro. Claro, pero bueno, ese auto con una serie de mejoras, cambios en la carrocería y demás. El motor, pusieron motor Chevrolet.
saca campeón a Carlos Pairete en 1968 y es el Trueno Naranja que, bueno, y debe ser vos el comentabas, auto más recordado del turismo carretera. que es un poco el la Trueno gran... Naranja es el auto más famoso, te diría yo, del automovilismo. Sí. Y es una de las grandes paradojas, o la gran paradoja de esta historia, ¿no? ¿Qué un hubiese auto pasado? pensado y desarrollado por Ford, Ford, termina dándole un título a Chevrolet, ¿no? Acá lo estamos viendo. Y algunos dicen que el Rayo McQueen está inspirado en el Trueno Naranja, ¿viste? Es parecido. Es parecido. Anda a saber, ¿no? También una vuelta de tuerca sobre un diseño muy lindo que, bueno, acá Aparte lo son estamos hermosos viendo estos en- autos. No, lindo, una muy belleza. lindo. Muy Una lindo belleza. estos Hace poquito fue restaurado, se presentó en Autoclásica y en otros eventos de autos históricos, así que un testigo de una Ahí está, mirá, ¿ves? de una época. Igual me quedo con el trueno, ¿eh? de una El época trueno más gloriosa, lindo, el trueno Sí, más lindo. Volante a la derecha, diría. Tenían volante a la derecha, exactamente. También lo tenía el prototipo Ford, ¿no? Que era la modalidad en general. Con Carlito Pairetti que manejaba. Il Mato era Sí. un maestro. Un Algo auto muy sabía. lindo. Es el de la historia que Pedersoli lo llevó por la General Paz. Cuando rompió el. ¿no? Tuvieron Y problemas con el embrague, el día Lo que iba llevaba hasta San Martín y lo exactamente, lo llevó. llevaban a la- Escoltado por la policía. Exactamente, De y de contramano contramano. por General Paz. Sí, señor. Sí, Así señor, que era otro una automovilismo. historia- Gustavo, gracias por desasnarnos No, un montón de cosas. a ustedes, y yo viste siempre- que con los años se te va mezclando la historia. Sí, bueno, por ahí pero- te confunde. Yo confundía el prototipo Ford con el que manejó Claro. el Lole, que era el Lole, ya era de Pronelo. Exactamente, El exactamente. Guaira. Bueno, si me permiten, El quiero Guaira. agradecer a Motorlibros que nos va a seguir acompañando a lo largo de este año con sus libros de automovilismo y de industria automotriz argentina. Invito a consultar su catálogo en motorlibros.com y la semana que viene seguramente lanzaremos el primer concurso con algún libro Muy bien. de la editorial para que la gente pueda participar y llevarse un libro de historia nacional. ¿Ya tenés el tema de la semana que viene? Todavía lo tengo, pero lo voy a bueno. revelar el mismo. Está bien. Gracias, Gustavo. Un gusto. Gracias a ustedes, un Siempre, placer. El miércoles que viene te Hasta la esperamos. semana que viene. Bueno, un lindo momento con Pedro Campo, con este recuerdo. Nos vamos al móvil. Todavía no.